La Iglesia de Cristo, Centro Misionero El Sembrador, presenta su programa Victoria Espiritual. Y vamos a leer a partir del verso 23 hasta el verso 27. Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 al 27. Y dice así la palabra del Señor. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Me pasé un versículo más, pero era necesario para que entendamos el concepto. El tema que le voy a compartir esta mañana es: cuando Dios dice no. Cuando Dios dice no. A lo largo de nuestra vida cristiana se nos ha insistido hasta la saciedad acerca del que debemos pedirle a Dios de manera constante, de manera continua, a veces hasta de manera obstinada. Y se nos ha dicho: pida, 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 no se canse de pedir, siga pidiendo. Y con el correr de los años he escuchado gente que dice: yo he orado 10 años por esta situación, yo he orado 15 años por esta situación, yo he orado 20 años por esta situación. Y he escuchado personas decir: bueno, mi papá o mi mamá fallecieron y esa petición que hicieron delante del Señor no se cumplió. Esta mañana usted va a entender por qué muchas de nuestras peticiones no tienen una respuesta afirmativa acorde a lo que nosotros queremos o esperamos, sino que tiene una respuesta categórica de Dios, y es no. Dios se toma la atribución de decirnos que no. Ahora, ¿cómo entiendo yo que Dios me está diciendo que no? Es simple. La situación no sucede. Las cosas no pasan. Y si pasan, pasan de una forma diferente a como usted lo esperaba. Entonces, ¿qué le respondió Dios? Le dijo que no. Desafortunadamente, por la misma enseñanza un tanto extraña que a veces hemos recibido acerca del pedir, acerca del orar, acerca de la comunión con Dios, no nos hemos tomado el tiempo para entender y comprender la voluntad de Dios. Y entonces queremos que Dios haga mi voluntad, porque pareciera que lo más importante es mi voluntad y no la voluntad de Dios. Ahora, le voy a hacer un poquito de historia para que usted entienda el contexto de lo que estamos hablando. Moisés vivió los primeros 40 años de su vida en el palacio real de Egipto, creyendo que era alguien, educado como el hijo del faraón, con todas las ciencias, las artes, la cultura de un príncipe. De hecho, los historiadores contemporáneos dicen que a Moisés se le llamaba el general, porque a través de Moisés, Egipto había logrado imponer su dominio en las naciones del Asia y África. Moisés era todo un personaje. Pero cuando Moisés descubre que no es hebreo, entra en un conflicto y quiere tomar la justicia en su propia mano
y tiene que salir huyendo de Egipto y pasa 40 años en el desierto apacentando ovejas, llegando a la conclusión de que no era nadie más que un simple pastor de ovejas, que había aprendido el lenguaje de las ovejas. Y después de 40 años que Dios se le muestra y lo llama para realizar la proeza de salvar a Israel de la esclavitud de Egipto, Moisés ahora habla como las ovejas y le dice: soy tartamudo, no puedo hablar, no me puedo expresar, escoge a otro, te has equivocado. Moisés le presenta al Señor 5 excusas. No me voy a detener en ellas, solo se las cuento, porque usted va a entender dentro de poco la soberanía de Dios diciendo que no. A pesar de Moisés no aceptar el llamamiento del Señor, Dios lo fuerza, lo presiona a aceptar ese llamamiento. Y como ya sabemos y hemos estado escuchando en las semanas anteriores, Dios se manifiesta de manera poderosa, contundente sobre la nación de Egipto a través de 10 plagas. Y saca a su pueblo Israel de Egipto, comandado por Moisés y Aarón. Y en el proceso del desierto se dan una serie de incidentes. Dios había decidido que Moisés entraría a la tierra prometida guiando al pueblo y les repartiría la tierra. Pero en el desierto se sucedieron 2 incidentes. El primer incidente es que cuando están al borde de entrar a la tierra prometida, Dios le ordena a Moisés que envíe espías. Y como ya sabemos, los que hemos leído la escritura, sabemos que cuando estos espías regresaron con un mensaje bien positivo, ¿verdad? Dicen amén. No han leído la palabra. Regresaron con un mensaje negativo. 10 de los espías que habían sido enviados vinieron con un mensaje fatalista. Le dijeron: sí, la tierra es buena, hay extraordinarios frutos, fluye leche y miel, pero está llena de gigantes. La tierra se traga a sus moradores. Y dice textualmente el versículo bíblico que hablaron mal de la tierra que Jehová había dispuesto darles. Hablaron mal, o sea, maldijeron la tierra que Dios les estaba dando como herencia. Grave eso. Y entonces Dios se tomó una atribución y les dijo: ok, como ustedes no la quieren, no la van a tener. Y les obligó a vagar por el desierto 40 años bajo una sentencia. Todos los mayores de 20 años que salieron de Egipto van a morir en el desierto. Y la nueva generación es la que va a entrar y va a tomar posesión de esta tierra. Pero cómo se manejó la situación provocó que Moisés resultara con terminación. Cuando Dios te pone al frente de un equipo, de un grupo de trabajo, cuando Dios te pone como líder, te delega autoridad, pero también te delega responsabilidad y te hace responsable de ese liderazgo. Y los errores que cometa tu equipo son tus errores. Las deficiencias de tu equipo son tus deficiencias. Y Moisés pagó las consecuencias. Pasan los años y mientras están vagando por el desierto llegan a un lugar donde no había agua. Y comienza el pueblo a renegar y a protestar y diciéndole a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá estábamos bien haciendo ladrillos, allá teníamos cebollas y ajos, allá comíamos a la hora, allá dormíamos en nuestras camas, y aquí andamos en el desierto aguantando sol, y ahora vamos a morir de sed en este lugar porque no hay agua. Y dice la escritura que la murmuración del pueblo llegó a los oídos del Señor, las quejas y los lamentos. Desafortunadamente, hermanos, muchas de nuestras oraciones son eso: quejas y lamentos. Y ante esas quejas y lamentos, muchas veces Dios va a decir no. Yo sé que no es fácil tragarse esto, le va a resultar difícil. Y le va a resultar difícil porque esta mañana Dios va a remover de su vientre, de su mente, de su corazón, muchos conceptos que han estado ahí, que lo han mantenido atado, creyendo lo que no debe creer y haciendo lo que no debe hacer. En esa ocasión Moisés escucha la instrucción del Señor que le dice: sube a la montaña
párate frente a esta peña y golpéala. Y sabrán los hijos de Israel que yo puedo proveer de donde no hay. Y Moisés sube a los ojos del pueblo en compañía de los ancianos y golpea la piedra. Y el agua comienza a fluir. Y comienza a fluir hasta que todo el pueblo se sació. Ahora le cuento, no eran 20 pelones los que llevaba Moisés. La cantidad de personas que iban en el Éxodo se estima en cerca de 2 millones de personas. 2 millones de personas. ¿Qué haría usted con 2 millones de personas pidiéndole agua? Ahora comprenderá la situación que estaba viviendo Moisés. Estaba estresado. Pasan los años, aproximadamente unos 20 años, y vuelven a encontrarse en una situación semejante. Y Moisés, a la espera de las instrucciones del Señor, llega un momento en que dice que el pueblo se levantó dispuestos a apedrear a Moisés y a Aarón. Y cuando Moisés ve que viene la multitud, Moisés se postra, dispuesto a que lo apedreen ahí. Y Dios tiene que intervenir de manera directa. Y el pueblo escucha la voz de Dios como un estruendo y se detienen. Y Dios le dice a Moisés, esto ya lo habíamos vivido antes, Moisés, levántate, toma a los ancianos, sube al monte. Y ahora le dice, háblale a la peña y te va a dar agua. Pero Moisés estaba molesto, Moisés estaba encolerizado, Moisés estaba indignado. Moisés se sentía en ese momento menospreciado y sube a la montaña y en lugar de hablarle a la peña, la golpea. Y Dios le dice a los oídos de todo el pueblo, me has deshonrado, porque te dije que le hablaras, no que la golpearas. Has desobedecido y me has deshonrado a los ojos del pueblo. Por esa razón, le dice Dios, no vas a entrar a la tierra prometida. Imagínese, vea el contexto. Han pasado cerca de 30 años en el desierto, dirigiendo al pueblo. No quería ir a Egipto y Dios lo persuade de que vaya a Egipto y los traiga de ahí. Literalmente Moisés había entregado su vida a esa tarea de guiar al pueblo. Y ahora, por un errorcito, Dios le está diciendo que no va a entrar a la tierra prometida. ¿Cómo se sentiría usted, amado y amada en el Señor? ¿Verdad que es difícil? Ahora, ¿qué ha hecho usted para el Señor? ¿Cuánto tiempo dedica usted para servir al Señor? ¿Cuánto tiempo de sus esfuerzos son dedicados para hacer la obra del Señor? ¿Qué hace usted diferente a lo que hacía Moisés? Ahora entiende que Dios se puede tomar la atribución de decir que no. Porque si Moisés, que servía a tiempo completo al Señor y obedecía al pie de la letra las instrucciones, salvo esa vez, Dios le dijo que no. Ahora, lo que me interesa esta mañana y lo que usted debe entender es que no es que Dios le va a decir que no siempre, pero Él tiene toda la atribución para decírselo en cualquier momento, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Y vamos a ver 6 ejemplos por lo menos. Se los voy a decir rápido, porque esta mañana a mí el Señor me dijo que no. Y le voy a decir por qué me dijo que no. Anoche, revisando el material, lo dejé listo y dije, en la mañana lo voy a imprimir. Y esta mañana, después de desayunar, me dispuse a imprimirlo. ¿Y qué creen? No se podía imprimir. Y afortunadamente sabemos un poquito de hardware y comenzamos a tratar de resolver el problema, y después de media hora de estarlo intentando, nada. Volvíamos a meter la página y no había impresión. Entonces dije, bueno, vamos a utilizar un recurso tecnológico. En vista de que no se puede hacerlo de la manera tradicional, vamos a ocupar la tecnología. ¿Y qué creen? Dios me volvió a decir que no, por boca de 2 testigos. Y entonces le digo, bueno, ¿y entonces qué? Porque yo no me acuerdo de todas las citas bíblicas. Y me dice, bueno, cuéntaselos.
Y por eso se lo estoy contando, para que así como historia usted lo retenga más fácilmente y usted entienda que Dios le puede decir que no. Segundo caso en el cual Dios dice que no, David. David, después de haber sido un guerrero, después de haberle dado muchos triunfos y victorias a Israel, después de ser el rey de Israel, un día está en su palacio, y cuando sale a la terraza del palacio, contempla el tabernáculo, y en ese momento tiene una inspiración y dice: ¿cómo es posible que yo, un mortal pecador, esté habitando en una casa de lujo y mi Señor y Dios tenga que habitar en un tabernáculo? Y mandó a llamar al profeta Natán y le dice: Natán, he reflexionado sobre esto. Y Natán le dice: haz lo que tienes en tu corazón, porque Dios está contigo. Ojo, el profeta estaba hablando de su corazón. El profeta se va y David comienza a hacer planes para construirle casa a Jehová. Esa noche el Señor le habla al profeta y le dice: ve con David mi siervo y dile que no, que él no me va a construir casa. David, en esas 24 horas, entre el momento en que el profeta le dice: haz lo que tienes en tu corazón, y el momento en que el profeta tiene que llegar de regreso y decirle: Señor, mi rey, dice, así dice el Señor, tú no me construirás casa, porque tú eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre, pero de tu simiente levantaré uno que sí construirá mi casa. Y le da una serie de instrucciones. Le pregunto: ¿cómo cree usted que se sintió David en ese momento? ¿Qué cosas ha propuesto usted en su corazón que no ha podido realizar y después se siente culpable? A diferencia, David tenía todas las facultades para hacerlo. No había nada que se lo impidiera excepto la voluntad de Dios. Y mire, es impresionante todo lo que David había en 24 horas planeado para construir casa al Señor. Había dispuesto 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata, piedras preciosas, sin número, dice, o sea, de manera ilimitada, madera traída desde el extranjero, madera fina. Ya había pensado en todo un equipo de artesanos que iban a trabajar en el proyecto. Y Dios le dice: no. Tercer caso, Jesús caminando, llegando a la región de Gadara, se encuentra con un endemoniado. Y después de ese encuentro el hombre es liberado, y dice la Escritura que el hombre quería seguir al maestro. Y Dios, mostrando su soberanía otra vez, a través de la persona de Jesús, le dice: no. Y en este caso particular a mí siempre me intrigó esa situación. ¿Por qué, si lo acababa de liberar, por qué, si el hombre estaba agradecido y quería ir con él, por qué le dijo que no? Dios siempre tiene planes y propósitos que van más allá de lo que usted y yo comprendemos y entendemos. Pero Marcos capítulo 5 verso 19 está la instrucción específica que Jesús le dijo a este hombre, y le dice: vete a tu tierra y a tu parentela y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. No fue al instituto bíblico, no estuvo en la Universidad Ágape, no estuvo en la Latin University,
acababa de ser liberado y está siendo comisionado para ir a anunciar las buenas nuevas. Porque Dios tiene planes que nosotros no logramos entender. Dice que los pensamientos de Dios con relación a nuestros pensamientos tienen una distancia como del cielo y la tierra, porque muchos de nuestros intereses no son los intereses de Dios. Cuarto caso, el apóstol de los gentiles, Pablo, dice que tenía un aguijón en la carne. Y Pablo dice: 3 veces le he pedido a mi Señor que quite de mí este aguijón. Y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia. ¿Qué le estaba diciendo? Que no. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando Dios nos dice que no, no es una forma antojadiza de imponer su voluntad. Es que Él tiene planes mejores. Es porque Él tiene cosas mayores. Es porque Él tiene pensamientos de paz y de bien para nosotros. Quinto caso, huerto de Getsemaní. Jesús, previo a la crucifixión, le dice: Padre, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y su angustia era tal que dice que las gotas de sudor que corrían por su rostro y caían eran gotas de sangre. Eso tiene una explicación científica y es literalmente ruptura de vasos sanguíneos por el estrés, por la presión. ¿Alguna vez ha estado usted sudando gotas de sangre? Nunca, ¿verdad? O sea, todavía no hemos llegado ahí. Lo interesante es que Jesús le dice al Padre: si es posible, le dice, que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y dice la Escritura, el apóstol Pablo, hablando al respecto, dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, menospreció la cruz y menospreció el oprobio, y se rindió y se sometió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque su visión, su deseo era redimir a la humanidad, redimirnos a usted y a mí, para que ahora podamos gozar de las bendiciones y de la gracia de Dios. Entonces, cuando Dios dice que no, no es de manera antojadiza, es con un propósito. Es porque Dios tiene planes diferentes que en ese momento no aplican con nuestros planes, o que simplemente Dios está dándonos una lección. El gran problema de los creyentes es que no hemos aprendido a comprender la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué no comprendemos la voluntad de Dios? Porque no conocemos a Dios. Aunque no diga amén, yo sé que así es. Porque cuando conocemos a Dios realmente y pasamos del simple creer a tener una verdadera fe, una fe que se denomina confianza, en ese nivel usted ya no duda. En ese nivel usted ya no tiene que creer, ya sabe que Dios es todopoderoso. Ya sabe que Dios resucita a los muertos. Ya sabe que Dios limpia a los leprosos. Ya sabe que Dios puede abrir puertas donde no hay. Ya lo sabe. Entonces ya no tiene que creer porque ya lo sabe. Y ahora camina por lo que sabe. Ese caminar por lo que sabe se llama confianza. Es como cuando usted se levanta en la madrugada al baño y usted pasa por donde está el interruptor de la corriente
Usted no pregunta, no se cuestiona, no dice, Señor, por favor, que encienda, Señor, que encienda. ¿Verdad que no? Va medio dormido y pasa tocando el switch y se enciende la luz. No está cuestionando, ni orando, ni pidiendo, ni ayuna, ni ora, ni vigila para que encienda la luz. Solo acciona el interruptor. ¿Me está entendiendo? Eso es caminar por lo que sé, por lo que he aprendido, por lo que he vivido, por la experiencia que he tenido en mi comunión y relación con Dios. Y si algo anhela mi corazón es que usted tenga comunión y relación con Dios, no de manera mental, no de manera racional, no de manera social, no de manera religiosa, sino de manera espiritual. Dios se toma la atribución de decir que no, porque Él quiere nuestro bien, o porque Él quiere darnos una lección. Dice el apóstol Juan en la tercera carta de Juan, en el capítulo 5, habla sobre esto, dice: y sabemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Dios nos oye. Y si sabemos que nos oye, entonces tenemos la respuesta a las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué cosas? Las cosas que pedimos conforme a su voluntad. ¿Ya? Las cosas que pedimos conforme a su voluntad. Por favor, díganlo en voz alta, quiero que se le grabe aquí. Conforme a su. Conforme a su. Ahora, ¿cómo entendemos la voluntad de Dios? El apóstol Pablo, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: amados, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esas son tres actitudes que usted y yo debemos tener cuando venimos acá, a la casa del Señor. Como un sacrificio vivo, no bobo, ¿verdad? Porque algunos vienen todavía dormidos, así como, ¿verdad?, meros somnolientos. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, dice, vuestro culto racional. O sea, el momento en que ustedes se reúnen para dar adoración, el momento en el cual nos reunimos para convivir de manera cristiana, el momento en el cual nos vamos a ministrar con salmos, con cánticos espirituales. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y cuando esa es su actitud y es mi actitud, entonces estoy listo para la siguiente fase: el no conformarme. Versículo 2 de Romanos 12: no os conforméis, dice, a este siglo. O sea, no se amolden a la cultura de este mundo, no se amolden a los hábitos de este mundo, no se amolden a las tradiciones de este mundo, no se amolden a los hábitos sociales de este mundo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Solo 3 o 4. Le voy a preguntar de nuevo: ¿quiere conocer la voluntad de Dios? ¿Realmente quiere usted conocer la voluntad de Dios? Tiene que venir delante de Él como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ofreciéndose a sí mismo delante del Señor. Como cuando cantábamos: Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Vivo, santo, agradable a Dios. Pero ¿qué traemos en nuestros corazones, hermanos? ¿Qué traemos? Mire, yo sé que estas situaciones son difíciles, son duras, porque ya las pasé. Yo sé que es lo que Dios te hable de manera directa y te llame la atención y te ponga quieto. Yo sé que es eso, lo he vivido.
Y mientras no aprendemos a escuchar a Dios de esa forma, nuestra vida sigue siendo la misma, porque creemos que somos los dueños del mundo, los amos del mundo, y que podemos hacer lo que querramos a la hora que querramos y como querramos, y nadie nos tiene que decir nada. Pero le tengo una noticia: está equivocado, está equivocada. Porque ahora hay un Señor y amo al cual servimos, si es que realmente le servimos, y si es que realmente le hemos reconocido como Señor y Salvador. Jesús lo dijo de esta manera, mire, Juan capítulo 15, verso 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis fruto. Les he puesto para que llevéis fruto, y para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Quiere entender la voluntad del Señor? ¿Quiere que todas sus peticiones sean contestadas favorablemente? Necesitamos pasar un proceso sencillo, y Dios ha dispuesto las herramientas para que usted y yo pasemos por ese proceso sencillo. Hay herramientas tan sencillas como la lectura de la palabra del Señor. ¿Quiere conocer a Dios? Lea la palabra del Señor. El simple hecho de leer la palabra de Dios transforma vidas, porque esta palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Jesús lo dice de esta manera: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Os hará libres. Os hará libres. ¿Quiere usted que Dios le diga que sí en lugar de que le diga que no? Le voy a poner 2 ejemplos más en los cuales Dios accedió a dar un sí y no formaban parte de su perfecta voluntad. Ejemplo número 1: Abraham y Lot. Lot nunca formó parte de los planes de Dios. Y desde el principio Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham salió de su tierra, pero no de su parentela. Se llevó a su papá y se llevó a Lot. Pasaron 10 años y murió Taré, el papá de Abraham. Y entonces, a la muerte de Taré, Dios le vuelve a hablar a Abraham y le vuelve a repetir la misma instrucción: sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham sale de su tierra, pero no de su parentela. Se llevó a su sobrino Lot. Lot, durante toda la vida de Abraham, significó problemas. ¿Qué quería Dios? Evitarle problemas. ¿Qué quería Abraham? Hacer su voluntad. Entonces lo hizo a su manera, a pesar de tener una instrucción específica. El caso más simbólico, y es el en que quiero centre usted su atención, porque es un ejemplo que ha sido utilizado como modelo de intercesión, nada más lejos de la realidad. Yo le llamaría un modelo de obstinación, porque evidentemente a esas alturas ya han pasado, fíjese, cerca de 35 a 40 años desde la primera vez que Dios le habló a Abraham diciéndole: sal de tu tierra y de tu parentela. Ahora Dios ha decidido consumir a fuego a Sodoma y Gomorra, y Lot está ahí. ¿Por qué está ahí Lot? Por desobediente. Y está ahí por culpa de Abraham, porque Abraham lo debió haber dejado allá en Ur de los Caldeos. Ahora entienda lo siguiente:
Cuando Dios le revela a Abraham que va a consumir a Sodoma y Gomorra, dice Abraham: híjole, y pensar que yo me traje a mi sobrino y ahora va a morir calcinado ahí. ¿Qué va a decir la parentela? Que yo solo me lo enganché, me lo traje para que Dios lo matara aquí. ¿Y qué hace Abraham? Lo que haría cualquiera de nosotros. Comienza a pedirle a Dios que tenga misericordia. Pero Abraham ya intuía y ya sabía que Lot no formaba parte de los planes de Dios. Intercede por 50, por 40, por 30, por 10. Y en la última vez que intercede por 10, tiene todavía con miedo, con realmente miedo, le dice a Dios: Señor, por favor, no te vayas a molestar. Solo voy a hablar una vez más. Una vez más. Si hubieran 10, ¿destruirás Sodoma y Gomorra? Y Dios le dice: si hubieran 10, no. Pero como no hay 10, les toca infierno, ¿eh? ¿Y qué hace Dios? Manda 2 ángeles para que saquen a Lot de ahí, fíjese. Todavía por la intercesión de ¿quién? Ahora, en un minuto le cuento qué pasó con ese hombre llamado Lot. Sale de ahí, se va a vivir a una ciudad llamada Zoar. De la ciudad se sube a la montaña, y viviendo lejos de la montaña, casi como ermitaño, sus hijas lo embriagan y tienen relaciones incestuosas con él, quedan embarazadas y nacen 2 naciones, los moabitas y los amonitas, enemigos eternos de Israel hasta el día de hoy. Pregunto, ¿qué quería hacer Dios? Evitar problemas. Cuando usted y yo no aceptamos la soberanía de Dios, nos metemos en problemas. ¿Cuántos tienen problemas? Ahora ya sabe por qué. ¿Ya? Esta mañana ha sido mañana de revelaciones, ¿verdad? Le pongo otro caso que ha sido utilizado también como modelo de intercesión. Ezequías, un rey que había hecho lo recto, lo justo, lo correcto delante de Dios, había restablecido el culto a Jehová, había derribado los altares a Baal y había hecho limpia con todos los paganos. Y de repente le sale una suchira por ahí. Isaías lo explica, dice que tenía una llaga. Y manda a Dios a Isaías a decirle: Ezequías, así ha dicho el Señor, prepara tu casa porque morirás. ¿Qué haría usted si esta mañana Dios se le presenta a través de uno de sus mensajeros y le dice: prepara tu casa porque morirás? ¿Ah? ¿Qué haría usted? Ezequías hizo lo que cualquiera haría. Cualquiera que no conoce la voluntad perfecta de Dios. Dice que volteó su rostro hacia la pared y comenzó a llorar delante de Dios. Y yo que derribé los altares altos que estaban a Baal, y yo que restablecí el culto, y yo que limpié la casa, y yo que hice, y yo que hice, y yo, ¿verdad? Porque somos buenos para jactarnos delante del Señor. Le cuento algo: a Dios no le impresionan las cosas que hacemos. No le impresionan. ¿Por qué no le impresionan? Porque Él es Dios Todopoderoso. Nosotros debiéramos estar impresionados de las cosas que hace Dios. Y al ver el lamento de Ezequías, dice que Isaías todavía no había salido del patio de la casa cuando le dice Dios a Isaías: regresate, le dice, anda con Ezequías y decirle que le voy a dar 15 años.
¿Era la perfecta voluntad de Dios? Ya va a comprender por qué no. Resulta que Isaías se regresa, le da la palabra, el hombre se sana, se restablece y a los 6 años le nace un hijo. Un hijo que a la muerte de Ezequías tenía 7 años, 6, 7 años. Y dice el libro de las Crónicas: e hizo todo lo malo que hicieron sus antecesores, a excepción de su padre. Volvió a levantar altares para Baal, volvió a profanar el templo, abolió el culto a Jehová. ¿Qué quería hacer Dios? Quería cortar el mal. ¿Qué quería Ezequías? Ezequías quería seguir viviendo como usted y yo. Ahora le cuento, no hay nada más complicado para un ser humano que saber que se va a morir. Y mire, yo veo personas que se desmayan cuando le hablan de la muerte. Y no dicen, miren, ¿por qué no hablan de otra cosa? Porque, miren, hasta sudando estoy, dice la gente. Ya siente que está en la caja, ¿verdad? Ya siente que no se puede mover ahí. Ya siente que solo está viendo para arriba. Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Y en su soberanía, Él puede decirnos que no. ¿Por qué nos va a decir que no? Porque Él tiene mejores planes. Porque Él quiere darnos una lección. Porque Él quiere que aprendamos a vivir en el reino de Dios. Porque el deseo de Dios es nuestro bienestar. Amado, dice el Señor, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora le pregunto, ¿cómo va a prosperar nuestra alma con 10 minutos de oración? ¿Cómo va a prosperar nuestra alma leyendo la palabra solo el día domingo que venimos al culto? ¿Cómo va a prosperar nuestra alma cuando no nos congregamos? ¿Cómo va a prosperar nuestra alma cuando no ponemos en práctica lo poco que hemos aprendido del Señor? ¿Cómo va a prosperar nuestra alma cuando no somos capaces de someter nuestro cuerpo a un ayuno y oración? ¿Cuándo va a prosperar nuestra alma? ¿O cómo va a prosperar nuestra alma si nos resistimos a consagrarnos y a doblegarnos delante del Señor? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y de bien y no de mal. Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Pero esta mañana usted debe tener claro, yo le invito a hacer lo siguiente: haga un inventario de sus peticiones. Porque usted sabe que ha estado pidiendo cosas a las cuales Dios ya le dijo que no. Pero usted insiste porque cree que le va a torcer el brazo a Dios y que tal vez Dios se lo concede. Dios ya le dijo que no. Entiéndalo, por favor, por su bien, entiéndalo. Y no me distraiga Dios con cosas que ya Él ha dispuesto que no va a responder. Solo se lo cuento así como una pequeña historia jocosa que me contaron. Me dice que estaban 2 hombres en un templo orando. Y uno le decía: Señor, necesito 10 pesos, por favor, dame 10 pesos, Señor. Y el que estaba a la par era un empresario que debía como $100,000. Y cuando oye la oración de aquel que está pidiendo 10 pesos, se indigna y se levanta y le dice: hey, vení, ¿cuánto necesitas? Le dice: 10 pesos. Les: toma, por favor, te me vas de aquí, no me lo entretengas. Les:
Algunos ya les dieron los 10 pesos. Algunos ya recibieron los 10 pesos esta mañana. No perdamos el tiempo, hermanos y hermanas. Ni hagamos perder el tiempo de Dios, aunque Él es eterno, no tiene problemas. Con cosas que usted y yo ya sabemos que Dios ya dijo que no. ¿Qué puede hacer? Someterse a la soberanía de Dios, a la poderosa mano de Dios, porque eso es lo que dice el apóstol. Someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mientras el proceso tarda o mientras el proceso se da, usted y yo, ¿qué debemos hacer? David dice: deleítate a sí mismo en Jehová, confía en Él y Él hará. ¿Quiere usted que Dios haga en su vida? Por favor, examine sus peticiones y cancele esas peticiones que usted ha estado haciendo, que usted sabe que Dios ya respondió que no. Y ahora dígale: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque cuando usted esté dispuesto o dispuesta a aceptar la soberanía de Dios, usted va a comenzar a ver cómo las cosas cambian. Usted va a comenzar a ver la gracia, la misericordia de Dios en plenitud. Y usted va a ver el por qué Dios tenía razón al decirle que no. Oremos. Padre, afirma, Señor, tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Permítenos, Señor, que haya en cada uno de nosotros el querer y el hacer. De tal manera, Señor, que sea un anhelo en nosotros el conocerte, el vivir en comunión contigo, el vivir una verdadera relación contigo, a través de la cual podamos comprender tu voluntad, podamos comprender tu propósito, podamos entender lo que desea tu corazón. Y, Señor, que haya en nosotros la valentía y la voluntad de poder hacer lo que a ti te agrada. Sí, Señor, que haya en nosotros la valentía de poder aceptar tus designios sin cuestionar. Señor amado, en el nombre de Jesús, yo declaro hoy que tu presencia santa, Señor, trae paz a tu pueblo. Y en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo ahora haga esa tarea tan especial como consolador. Consuélanos ahora, Señor. Consuélanos ahora, Señor. Consuélanos, Señor, mientras renunciamos a nuestra propia naturaleza. Muéstranos, Señor. Muéstranos, Señor, tu voluntad. Muéstranos, Señor, el deseo de tu corazón. Permítenos entender cuáles son tus caminos, de manera que podamos caminar en ellos. Y de manera, Señor, que andando en tus caminos, nuestros pies no se puedan tropezar, que nuestros pies ya no tropiecen más. Permítenos, Señor, caminar en esa calzada de Jehová, para que aún siendo torpes, Señor, no tropecemos. Por el contrario, podamos caminar con firmeza. Esperando que este podamos caminar con haya seguridad. sido de bendición, lo animamos a que nos acompañe los días martes a las 6 de la tarde al culto de oración. Ministra tu los pueblo. días jueves, estudio bíblico.
a las 6 p.m. Los días sábados con el Ministerio Juvenil a las 3 de la tarde. Los días domingos, para su comodidad, el servicio se divide en 3 horarios: 8 de la mañana, 11 a.m. y 4 de la tarde. Lo invitamos a que nos acompañe en cualquiera de estos horarios y así compartir juntos la palabra de Dios. Que Dios bendiga ricamente sus vidas.